Muy buenas tardes, amigas y amigos. Les saluda Vanessa Rojas, estudiante de la carrera Economía, y les doy una cordial bienvenida a una nueva entrega de Economía para Todos. Aprovecho esta oportunidad destacada profesora de la carrera de Economía por brindarnos este espacio para compartir conocimientos y desarrollarnos como profesionales en esta disciplina, y a todas las autoridades de la Universidad Técnica de Machala. Recordarles que Economía para Todos es un proyecto de actividades complementarias de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales. Steven, buenas tardes. Así es, Vanessa. Qué grato estar con ustedes en este espacio de educación financiera. Les saluda Steven Albán. El día de hoy abordaremos el tema de jóvenes, retos y desafíos. También los invitamos a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales. En Facebook nos encontrarán como Economía para Todos y en Instagram como Economía para Todos FM. Hoy nos acompaña el economista Andrés Ramírez Azanza, consultor de planes de desarrollo y ordenamiento territorial de gobiernos autónomos descentralizados de la empresa LR Consultores. Así es, qué grato que nos acompañe economista en esta tarde. Bienvenido. ¿Algunas palabras de apertura? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto poderlos estar acompañando. Para mí es un honor y un gusto estar de nuevo acá en Economía para Todos, ahora desde este espacio, desde el otro lado de la pantalla, ¿no? Y qué gusto ver que el proyecto siga adelante con chicos tan talentosos como ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, economista, por acompañarnos esta tarde. Bueno, los jóvenes constituyen una parte fundamental y dinámica de cualquier sociedad, representando no solo el futuro, sino también el presente en constante evolución. Este periodo de la vida, marcado por la transición desde la adolescencia hasta la adultez, está lleno de retos y desafíos que moldean la identidad y el desarrollo personal de cada individuo. A pesar de estos retos, los jóvenes también son agentes de cambio y tienen la capacidad de influir positivamente en la sociedad. Su energía, creatividad y perspectivas frescas pueden contribuir significativamente al progreso social, cultural y tecnológico. Para superar los desafíos que enfrentan, es crucial que se les brinde apoyo y oportunidades para desarrollar sus habilidades, así como un entorno que fomenta la resiliencia y la autoexploración. Ahora damos paso a su presentación, economista. Adelante. Muchas gracias, chicos. Voy a compartir en este momento la pantalla. Creo que se la puede visualizar en este momento, ¿verdad? Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias por el espacio, por facilitarnos y poder estar hablando esta tarde sobre la juventud, los retos, los desafíos y principalmente el contexto económico en el que nos estamos desenvolviendo. Hace aproximadamente un año estuvimos también desde este mismo espacio conversando precisamente sobre la juventud y por qué hacerlo. Creo que es muy importante seguir insistiendo en ellos y seguir hablando sobre el rol que mantiene la juventud y precisamente el papel que jugamos. Jugamos todos y cada uno de nosotros en esta economía que está en constante cambio, en constante trascendencia. Y precisamente en un momento en que estamos iniciando un nuevo año, se ha inaugurado recientemente un nuevo gobierno y hay muchísimos desafíos, muchísimos desafíos. Tenemos nuevas estadísticas, principalmente sobre la juventud, que se liberaron en el año 2023 a propósito del INEC, y creo que es importante poderlo abordar de manera, si bien superficial, pero sí haciendo las puntualizaciones necesarias a propósito de ello. Pues bueno, quisiera empezar dando algunos datos sobre precisamente la juventud y el papel que nosotros jugamos como jóvenes aquí en el Ecuador. Bueno, haciendo primero una pequeña descripción, comprendemos como jóvenes a las personas entre 18 y 29 años, de acuerdo a algunas descripciones que realiza principalmente el INEC y los principales organismos que agrupan estos grupos etarios, valga la redundancia. Pues bueno, en Ecuador viven más de 3 millones de jóvenes, quienes representan el 20.32% de la población total. Es decir, 2 de cada 10 personas en el Ecuador son jóvenes. De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda del INEC, 5 de cada 10 personas en el Ecuador son menores de 29 años. Esto es casi el 50, esto es prácticamente el 50% de este grupo poblacional. Y asimismo, el 99% de la población joven se encuentra alfabetizada y los años promedios de escolaridad pasaron de 11.3 en 2010 a 13.75 en 2022. Esto quiere decir que la población alfabetizada ha venido creciendo también y los años promedio de escolaridad son mucho más elevados precisamente en la población joven. Asimismo, otra estadística interesante es que aproximadamente un poco más cerca del 64% de los jóvenes en el Ecuador viven en áreas urbanas, mientras que el 36% en zonas rurales. Esto quiere decir que
si tenemos que hacer una visualización o un gráfico de cómo es el típico habitante ecuatoriano, es una persona que vive en una zona urbana, probablemente en una zona densamente poblada, tiene entre 18 y 29 años, probablemente terminó el colegio, probablemente está queriendo acceder a la universidad. Esta es como que una caracterización general de que podríamos decir del típico habitante ecuatoriano, el del habitante ecuatoriano promedio. Los jóvenes, como lo vemos, juegan un papel fundamental y tienen un peso importantísimo a nivel poblacional. Si hablamos a nivel electoral, que es lo que normalmente los políticos les interesa, las últimas elecciones estuvieron prácticamente definidas, podríamos decirlo, por un grupo etario específico que fueron los jóvenes. Los jóvenes, si bien no votamos todos de manera homogénea, como quizás lo hacen los adultos mayores o como quizás lo hacen las personas adultas mayores de 60 o de 50 años, los jóvenes tenemos muchas tendencias, hay muchas variables que inciden en el voto joven, pero sin duda compartimos las mismas preocupaciones y los mismos retos también. Entonces, por eso es un grupo importantísimo a nivel electoral. Más de 3 millones de personas jóvenes fueron a votar en las últimas elecciones y recordemos también que las elecciones también está el voto facultativo, lo que amplía el rango de las personas jóvenes que votan. El voto facultativo está a partir de los 16 años, las personas entre 16 y 18 años antes de cumplir los 18 tienen la facultad de ir a votar, aunque no es obligatorio. Entonces, esto es una característica importantísima y justamente las campañas electorales, no solo en Ecuador, sino en América Latina y el mundo, se han centrado en captar este voto joven. Pero para captar el voto joven tenemos que precisamente atacar los problemas y las necesidades que caracterizan a la juventud. Y precisamente si analizamos un poco este grado de ocupación, ya hablándolo desde el punto de vista económico, del punto de vista técnico, la ocupación por actividad en los jóvenes es bastante desigual. Por ejemplo, si vemos en los hombres, cerca del 12,4% de los jóvenes que son hombres no trabajan ni estudian. El 65% aproximadamente solo se dedica a trabajar, el 14,4% solo estudia y asimismo el 8,2% estudia y trabaja. Si vemos en el caso de las mujeres, el grado de desocupación y de no acceso a la educación en las mujeres es mucho mayor que en los hombres. Por cierto, estas estadísticas son a nivel nacional, o sea, estamos hablando de estadísticas de los jóvenes en el Ecuador, o sea, de acuerdo al INEC en EMDU, el tercer trimestre de 2023. Son estadísticas súper actuales. Por ejemplo, en las mujeres podemos ver que el porcentaje es mucho mayor de mujeres que ni trabajan ni estudian, y aún si lo vamos a ver en personas, por ejemplo, a las que les afecta principalmente la pobreza, que estamos hablando de personas de la ruralidad, personas de grupos étnicos minoritarios como los indígenas, los montubios y los afroecuatorianos, estas cifras son aún mayores. Si vemos en la ruralidad, si bien el porcentaje de personas empleadas es mucho mayor, tenemos que ver también y habría que analizar el grado de cómo se tratan estos empleos, si estos empleos son adecuados o inadecuados. Prácticamente 8 de cada 10 empleados, y por lanzarles otra estadística, 8 de cada 10 empleos en la ruralidad son empleos no adecuados. Son personas que trabajan si bien al campo, si no trabajan al campo, trabajan en condiciones que son precarias o informales, más de 40 horas a la semana, ganan menos del salario básico. Entonces, son cosas que tenemos que analizarlas y que reflejan un poco el panorama que vivimos los jóvenes. Como lo podemos ver, el grado de ocupación por actividad, tan solo las personas que estudian son bajísimas. Las personas que acceden a la educación superior lo conocemos muy bien nosotros como jóvenes. Existe un problema latente en el acceso a la educación superior que lo estaremos analizando más adelante, pero esto es un poco el gráfico o el panorama que tenemos respecto a la juventud, ¿no? Estas son estadísticas bastante interesantes. Las personas, los amigos y amigas que nos están escuchando pueden ir a estas estadísticas, pueden referirse a las fuentes y vamos a encontrar un poco estas características que precisamente tienen a la juventud. Ahora, si analizamos un poco el tema de por qué la juventud, bueno, muchas de las veces se habla de que los jóvenes no quieren trabajar o los jóvenes, pues no, siempre hay esta retórica de que la generación de cristal y un poco este tipo de situaciones que son típicos, ¿no? Es algo recurrentemente que no se produce solo ahora, sino que se ha venido dando a lo largo de los años, que las generaciones mayores siempre tienden a ser mucho más críticas respecto a las generaciones más jóvenes. Sin embargo, vemos que ahora las condiciones a las que nos enfrentamos los jóvenes son mucho más diferentes de las que se enfrentaron nuestros padres o nuestros abuelos. Por ejemplo, tras la pandemia, en el país, si bien antes de la pandemia la edad promedio de independencia de los jóvenes que en nuestro país ya es altísimo, o sea, si lo comparamos con países de la OCDE, de Estados Unidos, de la Unión Europea,
La edad promedio de independencia es los 21 años, incluso en ciertos lugares de Estados Unidos es los 18, 19 años. En nuestro país era los 27 años antes de la pandemia. Con la pandemia conocemos todas las condiciones que tuvimos que vivir y cómo afectó al empleo y a la calidad de vida la pandemia y el confinamiento. La edad promedio de independencia de los jóvenes pasó de los 27 a los 30 años, es decir, aumentó 3 años más, lo que enfrenta pues y representa que las condiciones económicas a nivel general han empeorado para los jóvenes. Por ejemplo, ¿por qué sucede eso? Entonces, me hacía esta pregunta cuando preparaba un poco la presentación. ¿Por qué empeoró y estos indicadores fueron a peor para el caso de la juventud? Primero, analizamos el ingreso promedio mensual, máximo mensual de los jóvenes en el Ecuador, que es de $510. Sabemos que el salario básico unificado subió a $460 en el último periodo de diciembre. Si bien los jóvenes ganamos un poco más que el salario básico unificado, porque recordemos que es normal que cierto porcentaje de la juventud, el promedio de la juventud, haya culminado la educación secundaria y tenga acceso a la educación de tercer nivel, el ingreso promedio mensual máximo es de $510. Es decir, que este promedio es el máximo que tiende a ganar una persona entre 18 y 29 años. Ahora, si analizamos qué factores inciden para independizarse, podemos ver que lo primero es el tema de el alquiler, ¿no? Vamos que en ciudades principales, y hablamos de ciudades no como Quito, sino simplemente como Guayaquil, Latacunga, Machala, vemos que el precio de alquileres va de un rango de entre 200 y $450. Es decir, que si un joven se quiere independizar y gana 510 en el mejor de los casos, tiene un trabajo pensándolo en el mejor de los casos, un trabajo seguro, donde está afiliado al IES, donde gana más del salario básico unificado, más del 90% de su sueldo se va a ir en pagando alquileres. Ahora tenemos que considerar otros factores como alimentación, transporte y múltiples variables que inciden en que los jóvenes no puedan independizarse. Ahora, también otro factor que incide muchísimo es que los jóvenes optan por quedarse en su casa no porque deseen, sino porque no tienen otra alternativa por sus padres o por sus familias, sus cargas familiares. El ingreso promedio per cápita de un hogar en el Ecuador es de $178. Esto quiere decir que en hogares promedio están ganando esta cantidad per cápita por personas en el hogar. Pero si vamos a un hogar donde, por ejemplo, en el suburbio de Guayaquil o en zonas populares de Machala o en zonas populares de Quito, el salario o el ingreso per cápita es mucho mayor. En las personas de los quintiles más bajos, el ingreso per cápita no alcanza los $90, se bordea entre los 60 y los $90 en una familia típica de 4 personas. Entonces, esto incide muchísimo en que los jóvenes tengan peores condiciones de vida, tengan peores condiciones al acceso. Sabemos que el precio de la vivienda está por los aires, ahora para los jóvenes es mucho más difícil poder acceder a una vivienda que lo que fue para nuestros padres o para nuestros abuelos. Y asimismo, otras estadísticas también que tienen y juegan un rol fundamental es, por ejemplo, el desempleo. En los jóvenes, el desempleo para nosotros es 2.5 veces más alto que el desempleo en las personas adultas o en el resto de la población del país. Esto quiere decir que de cada 10 jóvenes o de cada 10 personas desempleadas en el país, 6 son jóvenes. En 2022, más de 85,000 jóvenes no pudieron acceder a la universidad y quienes pudieron acceder deben hacer frente a una tasa de deserción de más del 21 o del 20.46%. Entonces, esto nos brinda un panorama que es bastante complicado para la juventud y que demanda muchísimos retos, ¿no? Más de 85,000 jóvenes no pudieron acceder a la universidad. Esos 85,000 jóvenes, ¿qué están haciendo? Si no pudieron acceder a la universidad y el desempleo, prácticamente el 60% de la población desempleada en el país son jóvenes, ¿qué se dedican a hacer estos jóvenes? ¿Qué otras oportunidades tenemos? ¿Qué están haciendo? Sabemos que las redes del narcotráfico, de la delincuencia, han penetrado profundamente en los estándares de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué estamos haciendo para evitar que esos jóvenes no caigan en las redes de la delincuencia? ¿Qué está haciendo no solo el Estado? Porque esta pregunta no va dirigida solo al Estado, a las autoridades. ¿Qué está haciendo la triada que compone la estructura de toda sociedad? El Estado, la sociedad y la familia. ¿Qué estamos haciendo la sociedad civil para impedir que los jóvenes que no tienen oportunidades no caigan en la delincuencia, que termina siendo prácticamente la única alternativa para tener un ingreso? Entonces,
Estas son algunas de las preguntas que aún quedan en el aire. Ahora, si vamos a analizar un poco más las condiciones estructurales del país, siempre que he estado en foros y hemos estado en, bueno, en procesos de organización de la juventud, de organización de la sociedad civil, siempre se pide mayor inversión en la juventud, mayores empleos, incentivos a los jóvenes, incentivos para las empresas que contraten jóvenes y principalmente mayor inversión pública, que el Estado invierta más dinero en los jóvenes y en los grupos de atención prioritaria. Pero ¿qué pasa? Tenemos un Estado que es una máquina de perder dinero. Aproximadamente el 5% del PIB del país es el déficit fiscal que tiene el Ecuador. Las cuentas públicas superan los 5.000 millones de dólares en el 2023. Tenemos un déficit, como le decía, del 5% del Producto Interno Bruto. El Estado no tiene dinero, el Estado está endeudado y aparte nos enfrentamos a una situación de crisis interna y grave conmoción. Yo creo que desde que se invocó había muchas dudas cuando el expresidente Lazo convocó la muerte cruzada, este mecanismo constitucional por grave conmoción interna. Y la gente decía, no, no hay grave conmoción interna, pero por Dios, tenemos un país donde la tasa de crímenes y de crímenes violentos es de 40 por cada mil habitantes en nuestro país. O sea, cerramos el 2023 como el país más peligroso de América Latina, de la región. O sea, estamos enfrentando una crisis gravísima y aparte un Estado quebrado. O sea, un Estado que no tiene y que no puede afrontar sus cuentas y un Estado que en 2023 tuvo que pedir de favor a las empresas que han tenido ingresos extraordinarios en 2023 que hagan el pago anticipado del impuesto a la renta, el pago anticipado de impuestos para poder cubrir los sueldos de diciembre. Estamos en un periodo en el que el gobierno anuncia como los múltiples gobiernos que han pasado anuncian como un gran objetivo haber pagado los sueldos y salarios del sector público, cuando debería ser algo normal. Sin embargo, estamos enfrentando una situación muy grave y esto nos afecta también a los jóvenes. Volviendo un poco atrás a lo que mencionábamos anteriormente, yo creo que estamos en un momento crucial en el que, si bien los jóvenes jugamos y mantenemos un peso en la sociedad, la organización de los jóvenes es aún muy deficitaria y es algo en lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en mantener una coordinación, una mayor voz, una mayor representatividad y también empezar a ocupar los espacios. Sabemos que tradicionalmente los jóvenes no están interesados en la política, no están interesados en el debate público, pero es importante que nos empecemos a empoderar y nos empecemos a hacer propios de estas vocerías, porque no podemos esperar que una persona de 60 o 70 años en la asamblea pretenda decir cuáles son los problemas de los jóvenes cuando prácticamente el 50% del país es menor de 30 años. Entonces, es momento de que también se empiece este proceso de empoderamiento y esto también depende mucho de nosotros. También desde la academia tenemos que hacer un esfuerzo mayor por estudiar los casos de la juventud, estudiar los problemas de la juventud y un poco también de mayor seriedad en las investigaciones. Creo que también existe una deuda muy grande de parte de la academia y de todas las instituciones de educación superior de este país hacia investigaciones de calidad, investigaciones serias y eficientes que realmente contribuyan eh, precisamente a los retos que enfrenta el Ecuador. No podemos seguir investigando lo que se viene investigando desde hace 50 años, sino que tenemos que aterrizar hacia una nueva realidad. Y también, por supuesto, un mayor compromiso por parte de la sociedad civil, por parte de la empresa privada y, por supuesto, también del Estado. Comprometerse y reestructurar precisamente estas obligaciones que históricamente se han tenido, chicos. Creo que con esto podría terminar esta primera parte de la presentación y creo que podemos dar paso precisamente a este conversatorio y a estas preguntas que sin duda pueden surgir referente al rol de la juventud en los retos y desafíos que tenemos en el Ecuador. Muchas gracias, economista. Ha sido una presentación muy acertada respecto a los retos con los que nos enfrentamos los jóvenes día a día. Pero muy bien, demos inicio a la ronda de preguntas. Como sabemos, la educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo y la preparación de cualquier generación para enfrentar los desafíos del mundo actual. En este contexto surge la pregunta, ¿qué papel juega la educación en la preparación de los jóvenes para enfrentar los desafíos económicos? Bien, yo creo que la educación es el arma, y no me gustaría decir arma, sino más bien la herramienta más importante que tenemos para poder romper las barreras sociales, romper los círculos de desigualdad y de pobreza que existen en nuestro país. Sin duda, la educación es una de las herramientas más poderosas y que juega un papel crucial en este sentido.
Por ejemplo, solo por plantear una estadística, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo planteaba de que las personas con secundaria completa tienen un 40% de menores de posibilidades de vivir en la pobreza que las personas con educación primaria completa. Es decir, que una persona que culminó el colegio, solo con haber culminado el colegio, tiene 40% menos chances de vivir en la pobreza que una persona que no lo hizo. Y esto es fundamental, sin duda es un elemento importantísimo en una región tan desigual como América Latina y el Caribe, en una región donde todavía la educación y el sistema educativo está trazado décadas respecto a los países del primer mundo, a los países de la OCDE. Si bien existen excepciones grandes como la Argentina o como Uruguay o como Panamá, que tienen sistemas educativos bastante avanzados, donde las investigaciones realmente figuran en revistas indexadas del primer mundo. Países como el nuestro todavía tenemos una gran brecha educativa, seguimos manteniendo y creo que esta crítica es muy necesaria, esta crítica es importantísima que no la hagamos desde la academia porque la educación sigue teniendo un modelo del siglo pasado, seguimos sin insertar la tecnología, seguimos creyendo que haciendo investigaciones a través de Internet, que antes se las hacían en las bibliotecas y cuando llegó el Internet nos mandaban a hacer las investigaciones que teníamos que hacer en la biblioteca, en el Internet, para escribir párrafos y párrafos de tesis, de ensayos y de documentos que al final terminan arrinconándose o sirviendo como el libro gordo que atranca la puerta. Si no trascendemos de ese tipo de investigaciones o este tipo de estudios académicos que terminan no teniendo ningún tipo de relevancia y nos trasladamos más bien a un sistema donde se involucre las necesidades y se identifique las necesidades de la población, del sector rural, del sector agrícola, industrial, creo que estaremos dando un paso importantísimo. Y por supuesto, sin duda, la educación, a incrementar el acceso principalmente a la educación de los grupos más vulnerables, porque seguimos teniendo un sistema educativo que yo soy muy crítico y yo me he beneficiado del sistema público desde que tengo 5 años. Sin embargo, sigo siendo muy crítico del sistema educativo porque seguimos teniendo un sistema educativo que no beneficia a los más pobres, que sigue beneficiando principalmente el universitario, a personas que pueden pagarse una universidad, pueden pagarse una colegiatura en una universidad privada, pero deciden quedarse en el sistema público no porque lo necesiten, sino porque se les hace más fácil. Y sin embargo, personas que son mucho más pobres, que nunca en su vida van a poder acceder a la educación superior, precisamente no tienen esas oportunidades. Tenemos a jóvenes que se han graduado de los mejores colegios de Machala y esta no es una crítica direccionada, sino que es una crítica que tenemos que hacernos. Tenemos jóvenes que vienen de muy buenos colegios y que está perfecto que accedan al sistema público, pero tenemos que ver que ese cupo que lo ocupan chicos que quizás tienen las posibilidades económicas de ir a una institución pública o una institución privada, perdón, le están quitando a los chicos de Atahualpa, a los chicos de Chacras, los chicos de Huaquillas, de Piñas, que no tienen esas mismas oportunidades para poder acceder a la educación superior. Entonces, hace falta una reestructuración total al sistema educativo, hace falta enfocarnos y analizar cómo se está distribuyendo la inversión pública, porque no solo necesitamos más inversión pública en educación, sino también mejorar la eficiencia de la inversión pública existente, porque también otro problema es que las instituciones públicas de este país reciben un presupuesto y cuando nosotros vamos a analizar como economistas la ejecución presupuestaria a finales de año, vemos que tienen una ejecución presupuestaria del 60% y si el gobierno te da $100 cada año y tú de esos $100 gastas 60, al cuarto año no te va a volver a dar $100 porque tu porcentaje de ejecución es 60, te va a dar los 60. ¿Y qué pasa cuando nos reducen el presupuesto? Tenemos a las personas tirando piedras afuera del Ministerio de Finanzas porque te redujeron el presupuesto. ¿Pero por qué te redujeron el presupuesto? Porque no tienes capacidad de ejecución. Entonces, es necesario no solo incrementar, porque esto es un deber del gobierno, es necesario incrementar la inversión en educación, pero también es necesario que las instituciones públicas, las instituciones de educación superior mejoren su eficiencia y le mejoren la ejecución presupuestaria, mejoren y sepamos en no solo cuánto gastamos, sino cómo lo gastamos. ¿En qué estamos gastando? ¿Estamos gastando en docentes? ¿Estamos gastando en incrementar los cupos? ¿O estamos gastando quizás en gasto corriente, en canchas o en piscinas o en situaciones que no incrementan o que no se ajustan a la realidad del país? Entonces creo que esta es una crítica que debemos hacernos desde la educación pública, desde los estudiantes y desde las personas que nos beneficiamos del sistema público, y no solo en la educación, también en salud, también en la seguridad social, también en todos los ámbitos públicos, porque el sector público es de todos y es importante que podamos avanzar con ello.
Así es, economista. También durante la presentación hemos explorado diversos aspectos relacionados con los retos y desafíos que enfrentan los jóvenes en el ámbito económico en Ecuador. Uno de los pilares fundamentales para abordar estas cuestiones es la creación de oportunidades de empleo significativas, por lo que de tal manera hago la siguiente pregunta. ¿Se han discutido políticas o estrategias para mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes? Bueno, creo que ese es el gran talón de Aquiles y el elefante en la habitación cuando hablamos sobre cómo mejoramos el acceso de los jóvenes al empleo, ¿no? Se viene hablando esto desde que tengo uso de razón, ¿no? Desde 2016, y solo por tirarles un dato, chicos, se han implementado 4 reformas laborales direccionadas a incrementar las posibilidades de empleo y a mejorar las condiciones de empleo de los jóvenes. Tenemos múltiples institutos que hacen análisis y que intentan descubrir el agua tibia para ver cómo pueden contratar a más jóvenes. Y se han tocado principalmente la última reforma laboral, que es la reforma de Daniel Noboa, del presidente Daniel Noboa, que se la logró pasar con esta nueva asamblea, busca precisamente incrementar beneficios y proponer beneficios en la deducción del impuesto a la renta para las empresas que contraten a jóvenes. Sin embargo, yo creo que vamos a seguir cayendo. Las reformas anteriores han tratado de hablar, por ejemplo, sobre contratos juveniles, incentivos para empleos vinculados al aporte del IES, beneficios tributarios, pero no han logrado tener una mayor trascendencia. Como lo decíamos, prácticamente 6 de cada 10 personas desempleadas en nuestro país son jóvenes. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Necesitamos realmente otra reforma laboral o necesitamos que quede en nada y que no logre tener ningún cambio o trascendemos a empezar a hablar sobre lo que decíamos al inicio, el elefante en la habitación? ¿Por qué los jóvenes no pueden acceder a empleo? Porque tenemos empleos inflexibles en primer lugar, desde mi punto de vista, por supuesto, habrán otras personas que tengan otros criterios. Para mí, los principales elementos que juegan y que han tenido un papel fundamental en que los jóvenes no puedan dejar la informalidad es primero la inflexibilidad de nuestro código de trabajo. Tenemos un código de trabajo un código de trabajo maravilloso, o sea, donde se prioriza al trabajador, donde tratamos de que existan beneficios laborales, donde existen ventajas para acceder al empleo y las personas tienen múltiples beneficios laborales, pero es un código de trabajo que es maravilloso en papel, pero en la práctica no beneficia a nadie. Tenemos el 53% de la población viviendo en la informalidad. 3 de cada 10 personas siguen estando con problemas precisamente para acceder a empleo y tenemos un país que se hunde prácticamente en la recesión económica desde hace 4 o 5 años. Entonces, tenemos que empezarnos a cuestionar eso. ¿Es realmente nuestro código de trabajo actualmente, nuestro código laboral, adaptado a las realidades que tenemos o necesitamos una reforma que priorice que los jóvenes puedan acceder y flexibilizar este mercado laboral? Yo sé que esto es muy polémico y tenemos a los sindicatos y las asociaciones de trabajadores diciendo que no podemos dar pasos atrás en los derechos laborales, y yo estoy de acuerdo, pero tenemos a un joven que puede acceder a un empleo que le pagan el salario básico, $460, pero nadie lo va a querer contratar por ese monto o ese valor del salario básico unificado. Entonces, tenemos que empezarnos a cuestionar si es necesario dejar que ese tipo de acuerdos puedan darse entre los empleadores y empleados o sigue el Estado dictando esas políticas. Esto es necesario de mucho más análisis y mucho más debate. Yo no pretendo tener la verdad absoluta, pero creo que es importante cuestionarnos por qué estas 4 últimas reformas laborales que se han hecho desde 2016, ¿por qué no han tenido éxito? ¿Por qué los jóvenes siguen sin tener empleo? ¿Qué materias no se han tocado en esas reformas laborales? Entonces, son algunos de los cuestionamientos y existen más preguntas que respuestas sin duda respecto a esta temática. Así es, economista. Muchas gracias por su acertada opinión. Recordarles a nuestros seguidores comentar, dar like y compartir para que lleguen más personas y ser cada día una comunidad más grande. Somos Economía para Todos, somos Carrera Economía, somos UNMACH. Y bueno, siguiendo con la ronda de preguntas, debemos considerar la complejidad del panorama laboral en Ecuador y su influencia directa en el bienestar económico de la población juvenil. Es esencial explorar a fondo un aspecto crucial, la informalidad laboral. Este fenómeno no solo moldea las oportunidades profesionales de los jóvenes, sino que también tiene consecuencias significativas en la estabilidad económica del país. Con este contexto en mente, surge la siguiente pregunta. ¿En qué medida la informalidad laboral impacta la estabilidad económica y el bienestar de los jóvenes ecuatorianos?
Bueno, la informalidad es un problema gravísimo. Como lo decía anteriormente, el 54,4% de la población en nuestro país está sumido en la informalidad. La informalidad, recordemos que es un concepto en el que las personas, pues, prácticamente no pueden acceder al salario mínimo establecido por el gobierno nacional, en este caso, un acuerdo entre empleadores y empleados. La informalidad involucra mayores horas de trabajo por menores sueldos y precisamente no acceso a derechos inalienables de los trabajadores, como la seguridad social, seguros de desempleo, seguros de salud. La informalidad es un problema grave en el que está sumido no solo Ecuador, sino América Latina. Creo que uno de los países, el único país que tiene una situación más grave de informalidad que nosotros es Perú. Perú tiene una tasa mucho mayor de informalidad y es precisamente por qué nuestras economías tienen una alta tasa de informalidad, porque nos cuesta poder generar empleos seguros, poder generar empleos adecuados precisamente para que las personas puedan fundar sus empresas, fundar sus organizaciones. Desde mi trabajo he podido estar un poco más de cerca conociendo la realidad del sector rural nacional y el sector rural, principalmente aquí en la provincia del Oro, está caracterizado por la informalidad. Tenemos personas que se montan su emprendimiento, tienen su carrito para vender empanadas o su carrito para vender papas fritas o se montan un negocio de bakery shop o de blusas o cualquier tipo de comercio, pero estos comercios son comercios informales que no tributan, que no declaran impuestos, que no contratan bajo condiciones laborales adecuadas a sus empleados. Entonces son empleos muy precarios y son empleos que sin duda afectan y principalmente nos afectan a nosotros, los jóvenes, porque nosotros los jóvenes, precisamente por lo que hablábamos anteriormente, porque no podemos acceder a empleos adecuados o a empleos en el que nos tienen que contratar por un salario básico unificado, accedemos a empleos informales o a empleos inadecuados, que es lo único que nos queda y lo único que tenemos acceso por 250 o $300 mensuales y donde prácticamente se tiene que trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche, si no son más horas. Entonces, la informalidad sigue siendo un reto grandísimo y un reto que también sigue siendo postergado por no solo este gobierno, sino por todos los gobiernos que han sucedido, que han pasado por Carondelet durante los últimos 20 años. Precisamente, ¿por qué nos cuesta tanto formar una empresa en nuestro país? ¿Cuál es el tiempo promedio que nos toma a nosotros aquí en el Ecuador? ¿Cuántas semanas nos toma poder crear nuestra propia empresa? ¿Y cuántas semanas toma en países como Dinamarca, en países, y no nos vayamos tan lejos, en países como México, en países como la Argentina, Estados Unidos? Toma horas y todo es digital. Y en nuestro país seguimos teniendo un sistema burocrático, un sistema público atrasado y no adaptado a la tecnología. Entonces, son algunos de los elementos que no es el único y no es el único, la única respuesta. Existe, esto es multicausal como todas las situaciones en economía, pero sin duda es algo que todavía tenemos que seguirlo estudiando y para lo cual es necesario plantear precisamente investigaciones académicas que nos ayuden a entender qué otras reformas son necesarias dentro de nuestro código laboral, dentro de las políticas públicas del gobierno nacional para incentivar y reducir la tasa de informalidad y esas personas que están en la informalidad se puedan formalizar, se puedan asociar. Tenemos algo importantísimo que desde Economía para Todos y desde la Universidad Técnica de Machala siempre recuerdo también como la economista Lady León, siempre estoy interesada en investigar sobre la economía popular y solidaria. Es un sistema increíble y muy eficiente, pero también las personas muchas de las veces no conocen sobre los sistemas de economía popular y solidaria. Y creo que la forma más fácil de pasar de la informalidad a la formalidad es precisamente a través de las redes de la economía popular y solidaria. Entonces, ahí hay un trabajo muy grande y que desde la Universidad Técnica de Machala se lo ha venido haciendo y es muy loable y digno de aplauso precisamente estas investigaciones. Y son necesarias más, son necesarias mucho más y también, por supuesto, un mayor compromiso por parte del gobierno y de la sociedad civil para poder reducir esta tasa de informalidad que, como le decíamos, se ubica y cerró en 2023 en cerca de un 55% a nivel nacional. Así es, economista. Muchas gracias por su respuesta. En la actualidad, enfrentamos una realidad donde los jóvenes afrontan desafíos económicos significativos y es imperativo considerar cómo fomentar el espíritu emprendedor puede convertirse en un catalizador para superar estas dificultades. Por lo que en este contexto le pregunto, ¿cómo se puede fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes ecuatorianos como una vía para enfrentar desafíos económicos? Gracias, Steven, por la pregunta. Creo que eh, aquí más bien tenemos que preguntarnos cómo, no tanto cómo incentivar el emprendimiento, sino más bien
cómo hacer que estos emprendimientos, primero, perduren en el tiempo y segundo, dejen de ser emprendimientos por necesidad. Porque, ¿qué pasa, chicos? En nuestro país, nosotros tenemos una de las tasas más de emprendimiento más altas de la región. En 2013, 2014 y 2015 fuimos el país que lideró la tasa de emprendimiento en América Latina. Y de esas personas que emprenden en el Ecuador, el mayor porcentaje son mujeres. Ese es como un panorama general para entender el emprendimiento y entender qué sucede en nuestro país. Tenemos una tasa de emprendimiento altísimo. En nuestro país el problema no es el emprendimiento, la gente emprende. Como lo decíamos anteriormente, la gente se monta su negocio de venta de ceviche, su negocio de venta de papas, su negocio de venta de comida, se monta su negocio de venta de ropa. La gente no tiene problema para emprender, la gente emprende. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre los emprendimientos que se generan en la OCDE, en los países desarrollados, en los países más industrializados, que en países bastante más atrasados en esa materia como nosotros? Que nosotros emprendemos por necesidad. La gente esto puede traducirse en que la gente emprende por hambre, no emprende porque tiene una idea de negocio o identificó, o como nosotros siempre lo hacemos en la carrera de economía, ¿no? Decimos identificar una necesidad de mercado. Cuando se hace un estudio de mercado, nosotros vamos a identificar cómo se produce esa necesidad en el mercado y qué factores inciden para que ese negocio tenga o no éxito. Acá la gente emprende por hambre, emprende porque no tiene que comer, emprende porque no tiene para acceder a un trabajo, emprende porque las condiciones laborales en el sector agrícola son deplorables y no permiten a un agricultor poder subsistir. Entonces la gente emprende por hambre y emprende por necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente emprende por hambre, no tiene un estudio, no tiene una investigación de mercado respaldada que le ayude a que esa inversión que va a hacer en el emprendimiento pueda ser justificable y pueda ser viable en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos emprendimientos en nuestro país que el rango máximo de vida o el promedio de vida de un emprendimiento en nuestro país es de 12 meses, chicos. O sea, una persona se monta un emprendimiento en enero de 2024 y a enero de 2025 lo está cerrando porque el emprendimiento no fue viable o económicamente viable en el tiempo. No existe una correcta inversión, tenemos también unos problemas gravísimos creo que también desde el sector financiero por las tasas y también la cultura financiera en nuestro país. Sí, dejando muchísimo que desear existe y ahí también hay mucho trabajo para nosotros desde la carrera de economía, desde las carreras de ciencias empresariales en la alfabetización financiera. Ya pasamos en 2008, 2009, cuando se alfabetizó de manera general a la población. Teníamos muchas personas analfabetas en nuestro país. Ahora los retos en 2024 y en lo que resta hasta 2030 es alfabetizar tecnológica y financieramente a la población, porque tenemos personas, adultos mayores, o personas de 60, 50 años que no saben utilizar un teléfono, no saben utilizar una computadora, y personas de esas mismas edades o incluso de nuestras edades que no saben cómo funciona una tarjeta de crédito o, no, o quizás saben cómo funciona, pero no la saben emplear de manera correcta y tenemos a la tarjeta de crédito como una extensión de nuestro sueldo y al final del mes tenemos reventada la tarjeta de crédito y no la tenemos como pagar. Eso complica nuestro historial crediticio, esto complica el acceso que nosotros podamos tener a futuros créditos en el sector financiero y a las tasas a las que podamos acceder. Entonces, creo que es un reto muy grande que tenemos desde la universidad pública y desde la sociedad civil en alfabetizar financieramente a la población y en mejorar que estos emprendimientos que ya se están dando, yo ferventemente creo que el problema no es el emprendimiento en nuestro país. El emprendimiento, tenemos tasas altísimas de emprendimiento, pero tratemos de que las personas estén informadas para emprender y que tengan las herramientas necesarias para poder emprender. Y eso viene también desde el acompañamiento que tenemos que hacerlo los profesionales y las personas que nos estamos preparando para poder acompañar, porque es necesario y es fundamental que las personas puedan tener las herramientas necesarias para poder montar su propio negocio, porque si no lo tienen, pasa lo que ya sucede en este momento, que el promedio de vida normal de un emprendimiento son 12 meses, incluso 11 o 11.5. Entonces, son cosas que tenemos que seguir analizando y que sin duda también tenemos que hacer frente. Y por supuesto, pues también desde los jóvenes seguir luchando en ese sentido. Gracias, economista, por su respuesta. También hemos tenido una buena apertura por parte de nuestra audiencia. Nos complace enormemente recibir comentarios sumamente gratificantes hacia nuestra apreciada audiencia. Aunque el tiempo nos impide leer todos y cada uno de ellos, deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes por su inigualable atención y participación. Su constante respaldo es el motor que impulsa nuestro compromiso de brindarles lo mejor en cada momento. Así es, muy agradable, economista, que nos haya acompañado en un programa más de la sexta temporada de Economía para Todos. Coméntenos cómo se sintió. ¿Algunas palabras de despedida para nuestros queridos oyentes?
No, sin duda me acabo de sorprender que sea ya la sexta temporada. Recuerdo también cuando se inició este programa y inició como un proyecto liderado por la economista Lady León. Y ahora han pasado generaciones, generaciones de estudiantes que estuvimos en un inicio al frente. Ahora estamos desde este otro lado y seguramente ustedes también estarán en un futuro desde este otro lado de la pantalla, ¿no? Ya no como conduciendo, sino como profesionales. Para mí siempre es un gusto y un placer muy grande poder estar en la Universidad Técnica de Machala, en la carrera de Economía y sin duda en este programa que es un ejemplo de cómo llevar temas económicos complejos al día a día de las personas y cómo tratar estas situaciones para el común de los ciudadanos. Para mí es un grato honor y un placer y pues sin duda no es la primera ni la última vez que seguramente estaré aquí. Así que gracias chicos y felicidades a ustedes, a los estudiantes de la carrera de Economía por este proyecto que es maravilloso. Para mí es muy gratificante y me llena de mucha alegría poder ver cómo el proyecto sigue y que sin duda va a seguir adelante liderado por ustedes, chicos. Muchas gracias, economista, a usted por acompañarnos. Y así hemos llegado al final del programa de hoy. Deseamos expresar nuevamente nuestro más sincero agradecimiento a nuestro distinguido invitado por compartir sus valiosos conocimientos. Les extendemos una cordial invitación para que nos acompañen la próxima semana en el segmento Tu Voz, donde nuestros estimados colegas de la carrera de Economía, junto con destacados invitados, expondrán temas de gran relevancia. Esperamos contar con su grata presencia. Una buena tarde con todos.